¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Belli. El día de hoy voy a explicar cómo hacer unas gráficas en R, ¿no?, dentro de Power BI. Se puede hacer ciertas analíticas interesantes que con las gráficas que tiene por defecto Power BI no se podrían hacer, ¿no? En este caso estoy usando la data, la famosa data iris, ¿no?, de los sépalos y pétalos, longitud, ancho y las especies. Y fíjense, aquí yo estoy trabajando con un scatter plot natural de Power BI, y acá tengo el equivalente en R, ¿no? En R, acá ustedes pueden ver el código fuente que he utilizado, ¿no? Para que pueda funcionar y escribir un código fuente en este R Visual, tengo que previamente presionar aquí, ¿no?, en una parte en blanco, presiono aquí en R y se crea un visual. Si se dan cuenta, entonces, si yo quiero ver el código, actualmente no se puede, está bloqueado porque no tengo ningún valor acá, ¿no? Tengo que agregar valores aquí para poder tener un dataset, porque las gráficas hacen mención a variables dentro de un dataset. Entonces, cuando yo coloco variables, por ejemplo especies, ya tengo un dataset de una sola columna llamada dataset, ¿no? Los datasets son únicos y por default le pone el nombre dataset. Este es un dataset de la variable especies, ¿no? Tiene una sola columna. Si yo quisiera hacer otra gráfica, tendría que colocar acá un versus de especies versus ancho de sépalo y hacer ese enlace. Pero vamos a ver lo que ya tengo graficado con anterioridad, ¿no? Entonces, básicamente acá tengo el scatter plot donde yo he agregado estas variables, ¿no? Longitud de sépalo y pétalo y ancho de sépalo. También he agregado la variable especies. He colocado 3 dimensiones, pero de las cuales de estas 3 solo se puede graficar 2, ¿no? Vamos a ver acá que estamos graficando. Estamos graficando la longitud de sépalo versus el ancho de sépalo, ¿no? Y el color se le ha dado el color de las especies. Como tengo 3 especies, tengo 3 colores y además he graficado un par de líneas. Acá tengo una línea verde y una línea gris. La línea verde la hice inclinada para que se pueda ver mejor la separación, ¿no?, de la clusterización. Acá vemos un grupo, ¿no?, que es de color negro, y bueno, las rojas y las verdes. Y nosotros podemos ver directamente que setosas son las de color negro, ¿no?, rojo son las versicolor y virgínica las de color verde. Y acá tengo un scatter plot 3D, ¿no?, que es un hexaedro donde puedo graficar las 3 dimensiones, ¿no?, X, Y y Z. Acá en este gráfico 2D solo puedo graficar 2 dimensiones. En este gráfico puedo hacer las 3 en simultáneo. Y si se fijan el código, tengo que importar la librería scatterplot 3D, ponerle las dimensiones X, Y, Z. En este caso estoy poniendo sépalo, longitud, la longitud también de pétalo y el ancho de sépalo. El color le pongo que sea el color de las especies, ¿no? Y acá tengo un parámetro ángulo que puedo modificar el valor de la posición, ¿no? Entonces, si yo modifico con este parámetro, está asociado al parámetro ángulo de este gráfico. Y ustedes se dan cuenta que en unos momentos va a modificarse la posición. Ahí se ve, ¿no? Con este valor puedo modificar el ángulo de visibilidad. Entonces vemos que acá tengo que hacer un scatter plot, acá tengo un scatter plot 3D y podemos hacer otro tipo de gráficos como histogramas. Acá tengo histogramas, tengo box plots y también tengo gráficas de densidad. La ventaja es que estos gráficos también interactúan dinámicamente con los filtros que de por sí yo ya tengo en Power BI, ¿no? Entonces, si yo quiero ver solo de setosa, me hace el histograma de solo la setosa. Y acá vemos también el cuadro de densidad. Obviamente se parecen bastante porque están los códigos ligados, ¿no? Me está representando una misma flor, en este caso la setosa, y aquí en el box plot veo el box plot de la setosa, donde la longitud de pétalo tiene una media de 1.4, ¿no? Y bueno, puedo ver directamente. Si quiero ver las 3, le quito el filtro y acá vemos directamente que la longitud de pétalo es mayor en la virgínica y así. Vamos a ver cómo es el código en este caso. El código en el boxplot, para que vean, solo he puesto en el boxplot, he puesto la variable especies
y petal length dentro del gráfico de R. Entonces he puesto que haga el boxplot del dataset petal, ¿no? La variable cuantitativa que dependa de la variable categórica, ¿no? De las especies. Outline significa los outliers. En este caso, outlier 1 quiere decir que me estaría viendo puntos atípicos siempre y cuando existan. Pero bueno, como vemos, no existen puntos atípicos. Como es el del histograma, he seleccionado ahora el curva del histograma para ver cómo he hecho ese gráfico, ¿no? Acá yo estoy calculando la desviación estándar, aquí estamos calculando la media, y luego el comando es hist, ¿no? Histograma de esta variable que previamente le he colocado aquí, ¿no? Esta variable está en el punto valores de este objeto. Y bueno, ya se puede hacer histograma. Fractures es para que me muestre la densidad, ¿no? La densidad, color amarillo, y además le puedo colocar la curva normal. O sea, estoy ajustando esta distribución a que sea una normal, ¿no? Como se ven de manera rápida, puedo ver cosas interesantes que no tiene por defecto el Power BI, como esta curva histograma no la tiene, el boxplot tampoco no lo tiene. Tiene acá podría bajar librerías de gráficas de boxplot y histogramas, pero yo he usado eso y son un poquito más pesados, ¿no? Entonces les recomiendo usar las de R. Debemos saber un poco más de código en R. Por ejemplo, este visual, acá estoy viendo el gráfico de densidad, es como una curva, ¿no? Es un tipo curva parecido al histograma, pero como curva. Básicamente creo el objeto densidad, pero para eso tengo que colocar igual una variable dentro del objeto y poder hacer este tipo de códigos. Esto me crea la curva, y este polígono lo que hace es sombrearlo. Estoy sombreando en este caso de color verde, ¿no? Y como vemos acá, también puedo hacer una gráfica que no he utilizado las variables, a pesar de que le coloco acá unas variables. No necesariamente utilizo las de la tabla iris, ¿no? Simplemente he creado unos parámetros para poder yo modificar la frecuencia de esta curva, y también puedo modificar la amplitud. Si ustedes se fijan acá en este eje, con esto yo voy a modificar la amplitud, ¿no? Antes decía 6, ahora se la he bajado a 2. Es como una simulación de un osciloscopio, donde puedo manipular la frecuencia y la amplitud de la onda. Y bueno, la gráfica o el código es algo así. El ángulo es un parámetro para modificar justamente esos valores. F es el parámetro frecuencia. X es mi dominio de la función del eje X. Y voy a graficar el plot del eje X versus el seno de X. Y acá tengo el ángulo, que en realidad es la amplitud, y la frecuencia. ¿Ok? Bueno, entonces aquí pueden observar que se puede hacer análisis interesante con gráficas en R incrustadas en Power BI. Por lo pronto, eso sería todo. Muchísimas gracias.